Bien, vamos a empezar. Entonces vamos a ver un poco de teoría. Vamos a comenzar a ver la parte práctica. Bien, entonces todo claro con respecto a la evaluación y a la recuperación, ¿no? Entonces ya no vamos a tener mañana recuperación, vamos a cortar un poco los tiempos y ponernos al día con respecto a las demás sesiones, ¿sí? Entonces vamos a ir avanzando rápidamente con el tema que nos corresponde a esta semana, que es un poco complementar lo que vimos la semana pasada, ¿sí? A ver, un poquito refrescando lo que la semana pasada vimos sobre la arquitectura. Había dos componentes principales que forman parte o conforman nuestra base de datos en muertos. ¿Se acuerdan cuáles eran? Instancia y la base de datos. ¿No? Entonces, la instancia es un componente importante en nuestra base de datos. ¿Por qué es importante? ¿Qué componentes conforman la instancia? Así es, ¿no? Tenemos dos componentes importantísimos dentro de la instancia, que es la memoria, que es el SGA, ¿sí? Y los procesos background, que nos ayudan a que la base de datos funcione de manera correcta y pueda haber el intercambio de información entre memoria y nuestros archivos de datos, ¿sí? Bien, entonces tenemos una parte lógica, ¿no? Que es la memoria, todo, y la parte física. La parte física, ¿por qué está conformada? ¿Se acuerdan? La parte física me refiero a lo que es la base de datos. ¿Qué archivos importantes tenemos? Son tres. Control file, así es. Los data files y los online reload, ¿no? Cada uno de estos tiene una importancia dentro de la arquitectura de la base de datos, ¿sí? Importante tener los conceptos claros de cada uno de estos componentes, ¿ya? Dentro de los componentes físicos se puede decir cuál de estos tres era el archivo, ¿no? Sí, el archivo en el cual cuando levanta mi base de datos tiene toda la configuración, ubicaciones, parámetros de mi base de datos y que sin esos archivos o ese archivo no levanta mi base de datos. ¿Se acuerdan cuál era? Sin miedo, sin miedo. A ver, ¿cuál era? ¿Perdón? Hay un archivo que también necesitamos nosotros sacarle backup también tenemos que considerar el backup de esos archivos para poder trabajar, para que en caso de una caída en nuestra base de datos podamos recuperarlos. ¿Se acuerdan? No, los control files, ¿sí? Los control files son archivos importantísimos también de nuestra base de datos, así como lo es la data, como es el data file. Pero en este control file, normalmente les repito, está toda la configuración de la base de datos, ¿sí? Y es el primer archivo que cuando levanta la base de datos, comienza a leer ahí todas las configuraciones. Entonces, si está corrupto o no lo encuentra, nuestra base de datos puede no levantar y no funcionar correctamente. ¿Ya? Luego, Oracle recomienda una forma de trabajo, una best practice, se puede decir, ¿no? Que debemos nosotros implementar. Había un concepto que querés hablar. ¿Cuál era ese concepto que recomienda Oracle, en la cual tú tienes que crear o sacar copias de tus archivos y distribuirlos en diferentes discos? El multiplexado, ¿no? El multiplexado es una best practice que recomienda Oracle que se debe utilizar para
principalmente para los archivos físicos de nuestra base de datos, ya sea data file, control reloj o también nuestros control files. ¿Sí? Acuérdense de este concepto de multiplexado. Entonces, dicho esto y haciendo un poco de refresco de la semana pasada, vamos a continuar con nuestra clase de hoy, ¿ya? Hoy día vamos a ver todo lo que es la gestión de instancias, ¿sí? Vamos a conocer un poco más sobre los componentes que conforman nuestra arquitectura de base de datos de Oracle y también vamos a comenzar a realizar la instalación de nuestra base de datos. Esperemos que acabemos, aunque sea con nuestra guía 1, ¿ya? Entonces, miren cómo funcionaba antiguamente nuestra base de datos, cómo trabajaba con las versiones anteriores. Como les digo, cuando yo comencé a trabajar con Oracle, cuando tuve mi primera experiencia con Oracle, trabajé con la versión 8, 8i, ¿no? Entonces, ¿cómo era la arquitectura de ese motor de base de datos? Que trabajamos con esa versión. Teníamos nuestro servidor, vean, esto es como un servidor físico, no había máquinas virtuales todavía en ese tiempo. Y ese servidor físico tenía componentes. ¿Qué componentes tenía? Memoria, procesador y disco. ¿Sí? Entonces, sobre ese servidor, lo que nosotros hacíamos era instalar nuestra base de datos. ¿Sí? Y en ese servidor podíamos tener una o dos bases de datos o tres de acuerdo a la cantidad de recursos que tenía mi servidor. ¿Ya? Entonces, si se dan cuenta, la base de datos, ¿no? Tenía a su disposición todos los recursos del servidor. ¿Sí? Entonces, podía tener, no sé, 74 GB de RAM, establecimiento. Como recién estábamos iniciando con nuestro sistema, ustedes creen que esos recursos estaban sacando el provecho al 100% o no. Pónganse que estamos iniciando, creando recién nuestros sistemas. ¿Estaban sacando el provecho total a estos recursos que teníamos? No, no, porque todavía de repente el porcentaje de consumo de memoria o de procesador era bajo para la cantidad de usuarios que teníamos en nuestro sistema inicial, ¿no? Igual con el espacio también de nuestra base de datos también era poco. Entonces, a partir de las siguientes versiones de Oracle, ¿sí? Ya se implementó lo que es la arquitectura multitenant, ¿sí? ¿Qué significa arquitectura multitenant? En la cual nosotros teníamos igual un servidor físico todavía, en la cual teníamos los recursos, ¿sí? Igual memoria, procesador, disco, y en ese servidor podíamos instalar un container database. O sea, entraba un concepto nuevo que es el CDB, ¿ya? El CDB, Container Database. Y este Container Database, como su mismo nombre nos dice, podía contener diferentes bases de datos, ¿ya? Cada una de estas bases de datos, imagínense, con sus archivos separados, su control file, ¿no? Sus archivos de datos separados, pero lo que comparten estas tres bases de datos que ustedes ven en el ejemplo, o en el gráfico, son los recursos, ¿sí? Y esto nos ayudaba a nosotros a poder mejorar, ¿no? Optimizar el tema del uso de los recursos, ¿ya? Entonces, en una arquitectura multitenant surge el concepto de el Content Database, contenedor de base de datos, ¿ya? Y dentro de este contenedor de base de datos, nosotros vamos a poder crear nuestros PDBs, ¿sí? ¿Qué facilidades nos agrega esta arquitectura multitenant? ¿Sí? Bueno, aumenta la escalabilidad y la utilización del servidor. Como les decía, le sacamos mejor provecho a los recursos que tenemos instalados en nuestro servidor. ¿Sí? ¿Se acuerdan que cuando les comentaba inicialmente, cuando teníamos un servidor por cada base de datos, de repente teníamos 10, 20 servidores de base de datos, teníamos que tener varios DBAs para poder administrar toda esta infraestructura, ¿sí? En el caso de Multitenant, como ya tenemos centralizada toda la información en un contenedor de base de datos, y podemos tener solamente un servidor, esta administración, ¿no? Nosotros la podemos trabajar con menos personas, ¿no?
porque la vamos a trabajar como si fuera una base de datos, ¿sí? Entonces también ahí tenemos temas de ahorro y mejora en la administración, ¿sí? Vamos a cumplir con las expectativas a nivel de servicio, ¿no? Porque vamos a tener ahí todos nuestros recursos centralizados y poder monitorearlos a tiempo, ¿sí? Y igual, como le decía, cada base de datos mantiene su información separada. O sea, no es que, por ejemplo, si yo creo una base de datos de recursos humanos y también creo ahí en ese CDB una base de datos de contabilidad, esto comparten archivos, no. Cada uno maneja sus archivos en diferentes, se puede decir, unidades. No están juntas, no se mezclan. Lo único que comparten son los recursos lógicos. ¿A qué me refiero? A la instancia, ¿no? A la instancia, o sea, memoria, ¿no? El proceso background que se comparte, ¿sí? Eso sí se comparte, pero lo que no se comparte es la memoria. Vamos a ver aquí. Teníamos acá nuestro SGA y en esta parte de acá teníamos los procesos, ¿no? El background, proceso. Y acá teníamos nuestra base de datos. ¿Sí? Entonces, en una arquitectura clásica, ¿no? Antes teníamos esto, era así. Teníamos un SGA, nuestro background process, y teníamos nuestra base de datos que consumía y trabajaba de esta manera. Entonces, con el tema de multitenant, ahora lo que se hace es que se pueden crear o agregar múltiples bases de datos y cada una con sus respectivos archivos de datos, control file, etcétera, sin mezclar ninguna información entre ellas. Y lo único que comparten es el tema de la instancia, ¿no? La memoria, los background process, bueno. Oracle nos permite, de todas maneras, como administradores de la base de datos, como DBA, poder asignarles, de repente, si esta base de datos requiere un poco más de porcentaje de memoria que esta y esta, lo hace, ¿no? Se puede asignar, por ejemplo, si esta es una base de datos, no sé, de matrícula, por ejemplo, va a requerir un poco más de porcentaje del SGA. Yo le puedo decir asignarle un 60%. Ya estas bases de datos que son de otros sistemas, acá al final un 20 y un 20. Y esto se puede hacer en tiempo real, usted lo puede cambiar, ¿no? Dependiendo del tiempo de matrícula, esto lo puede aumentar, ¿no? Y esto le baja. O acá también, dependiendo del uso, consumo de esto, también lo puede subir. Pero eso es lo que te hace, podemos trabajar con esta arquitectura multitenant que estamos viendo, ¿no? Y aquí, como le dice ahí, nosotros podemos ser muy finos para dimensionar los recursos en nuestra arquitectura. Hacer esto de acá es, por eso le decía que siempre hay que estar monitoreando, ¿no? La base de datos, los consumos de los recursos, para en base a esa observación nosotros poder asignar los respectivos porcentajes de los recursos que van a requerir cada una de ellas, ¿sí? Nos va a facilitar el mantenimiento y también nos va a permitir a nosotros la facilidad de la clonación y el backup respectivo de esta información. Entonces, esto es un poco lo que nosotros conocemos como la arquitectura multitenant. Y a partir de la versión 21 en adelante, ya Oracle solo permite trabajar con esta arquitectura de tipo multitenant, ¿ya? Hasta la versión 19, que es la que estamos viendo en el curso, todavía nos permite a nosotros trabajar con una arquitectura de repente standalone, ¿no? Como si fuera la forma antigua, y también multitenant, ¿ya? Pero a partir de la versión 21 en adelante ya solo trabaja con la versión multitenant, ¿sí? Con este tipo de arquitectura. Entonces, cuando nosotros instalamos nuestro motor de base de datos con Multitenant, ¿sí? Acá vamos a trabajar con esta imagen. Lo que hace Oracle nos instala una CDB root, ¿sí? Una CDB root, que es, se puede decir, la principal que va a almacenar todos los demás PDB que nosotros vamos a crear. Y también instala por defecto una plantilla. Esta plantilla, que es PDBset, ¿sí? Que nos va a servir para poder crear nuestros PDB siguientes.
¿sí? O sea, por ejemplo, yo voy a crear, cuando yo instalo mi base de datos, crear mi CDB y ya viene una PDB llamado PDB set, en el cual es mi PDB plantilla y que me va a servir a mí para poder crear las siguientes PDB que yo voy a eh, instalar dentro de mi CDB, ¿no? Entonces, eso es lo principal que nosotros tenemos. Como le digo, esta plantilla de todas maneras siempre va y acá van a ir las bases de datos que nosotros vamos a ir creando de acuerdo a la cantidad de recursos que vamos a tener. ¿Sí? Entonces, esto de los CDB a nosotros nos va a permitir que nosotros podamos aumentar los recursos, memoria, procesador, sin afectar a nosotros nuestra base de datos. ¿Sí? Ahora, esto es en la parte lógica, ¿ya? Otra cosa importante es que el CDB tiene un administrador, un usuario administrador. Pero nosotros podemos crear usuarios administradores para cada una de nuestras bases de datos, ¿ya? Y esto también nos ayuda en la seguridad. ¿Por qué? Porque este PDB o administrador de la PDB, por ejemplo, de SAFE, y el otro PDB que nosotros vamos a crear de sistema HR, solo van a poder ver o trabajar con la información de estas bases de datos. Ellos no van a poder acceder acá, ¿sí? A no ser que él les dé los permisos necesarios. Pero ellos, como administradores, solo van a poder ver la información. No van a poder ver y trabajar como otro PDB. Por ejemplo, si él quisiera entrar, este T6 quisiera entrar al de HR, no tiene los permisos, entonces solo puede ver. Igual el de 6, si quiere ver lo de HR, tampoco. El de HR, si quiere ver lo de 6, no. ¿Ya? Eso también ayuda en lo que es la implementación de esta arquitectura multitenant para poder disgregar el tema de seguridad y los accesos que va a tener cada uno de ellos. ¿Ya? Entonces se dan cuenta que tenemos un administrador tanto para la PDB de Sistema de Recursos Humanos como un administrador para la PDBC. ¿Ya? Y esto solo ven su respectiva PDB, no ven la información de. Esto es en la parte lógica, pero en la parte física lo que le decía, sí, cada base de datos va a tener su propia estructura física, como le decía, los control files, los data files y los online zero log. Esto de acá no se comparte. Esto se crea por cada una de ellas, ¿sí? Esto se crea por cada una de ellas. Entonces cada uno va a tener su acceso y va a tener su información separada por cada base de datos o por cada PDB que nosotros vamos a. Lo único que se comparte son los recursos, se puede decir, lógicos, como es la memoria y los procesos background. ¿Sí? Es lo que creo que quede bastante claro. Entonces, esto es lo que un poco les comentaba. Nosotros creamos nuestro CDB root, que contiene un CDB root, y cuando instalamos ese CDB root, viene por defecto una PDB llamada PDB-set, que es la plantilla que nos va a ayudar a nosotros a crear las demás bases de datos que vamos a implementar en ese container. ¿Sí? Y nosotros podemos crear uno o más usuarios por cada PDB. ¿Sí? Y ahí ya viene el tema de la administración. Bien, entonces dentro de la arquitectura multitenant, este modelo va a soportar múltiples PDBs. ¿De qué va a depender que nosotros podamos implementar múltiples PDBs? De los recursos que nosotros tengamos, ¿sí? Si tenemos memoria, si tenemos procesador, si tenemos disco, nosotros podemos crear todo lo que nosotros necesitemos, todas las PDBs en este servidor o grupo de servidores, ¿sí? Lo que van a ver acá, ustedes compartido, es toda esta parte, ¿no? La parte de los background process y del SGA, ¿sí? Entonces acá las PDB comparten una única SGA, ¿sí? Y las secciones externas solo pueden ver la PBD que es a la que se conecta. O sea, si yo me conecto como usuario, me conecto a la base de datos de HR, me estoy conectando a esa PDB, no me estoy conectando al multitenant, ¿ya? No puedo ver información del multitenant, solamente puedo ver la información de la base de datos a la que me estoy conectando, ¿sí? Bien, entonces acá vamos a ver algunas sintaxis que nos van a ayudar a nosotros a poder trabajar lo que es la creación de una PDB. Para detener la PDB,
y para ver información de las PDBs que tenemos instaladas, ¿sí? Ya, vamos entonces a ver esta es la parte ya más práctica que nosotros tenemos. Ya chicos, entonces vamos a comenzar a ver un poco sobre las herramientas que nosotros vamos a trabajar durante el equipo. Bien, nosotros debemos tener instalado, fíjense por favor, en el escritorio debemos tener instalada esta herramienta, el Oracle Virtual Machine, ¿sí? Vamos a darle doble clic para poder ingresar, ¿ya? En el correo, en la primera parte les pedía descargar los instaladores del Oracle Virtual Machine, ¿ya? Entonces ahí ustedes van a descargar esto y lo van a instalar. La instalación del Oracle Virtual Machine es bien fácil, seguir paso a paso nada más y ya, ¿ya? Entonces, lo siguiente es un poco ver esta interfase y cómo vamos a trabajar con esto, ¿ya? Voy a bajar esto. Por si acaso estoy grabando la sesión en Zoom para que la puedan tener después y la puedan revisar luego, ¿ya? Eh, ¿Qué más tenemos aquí? Bien, tenemos lo que nos muestra en la primera pantalla son las máquinas virtuales que nosotros tenemos instaladas en nuestro Virtual Machine. Cuando nosotros instalemos por primera vez, no vamos a tener nada. Acá, como el laboratorio lo compartimos con varios aulas, tenemos ahí varias máquinas creadas. Entonces, lo que vamos a hacer es agregar o levantar nuestra máquina virtual, ¿ya? Vamos a levantar la máquina virtual. Aquí nos deben haber colocado en el disco D, sí, aquí está, miren, la máquina virtual de Oracle, o sea, con la máquina virtual con el Windows Server 2019 instalado, ¿ya? Entonces fíjense si la tienen todos, por favor, en el disco D de su máquina. Y lo que vamos a hacer es levantar esa máquina virtual, ¿ya? ¿Cómo levantamos esa máquina virtual? Aquí le vamos en menú, archivos, y le vamos a decir, en archivos, importar servicio virtualizado, ¿ya? Importar servicio virtualizado y le damos la opción archivo local y vamos a darle la ruta donde encontrar nuestra máquina virtual, que en este caso está en el D, ¿sí? En el D, y es el único archivo que tenemos ahí, que tenemos como máquina virtual. Lo vamos a seleccionar y le vamos a dar siguiente, ¿ya? Aquí tenemos algunas características que nosotros le hemos puesto a nuestra máquina virtual, ¿ya? Por ejemplo, tiene el Windows Server 2019 instalado, tiene un CPU. Eso ya dependiendo de los recursos que nosotros tenemos en cada una de nuestras máquinas, podemos aumentar o quitar recursos, ¿ya? Esto de aumentar o quitar recursos lo que nos va a ayudar es que, por ejemplo, si mi máquina tiene 16 GB de RAM y no sé, 8 cores, nosotros podemos aumentarle la cantidad de cores que podemos para poder trabajar con la cantidad de CPU, ¿sí? Por defecto vamos a trabajar con esto, pero si ustedes ven que su máquina está muy lenta, le pueden aumentar los recursos. Y vamos a ver cómo se aumenta, ¿ya? Y todo lo demás viene por defecto. Entonces ahí les muestra las características y le damos importar, ¿ya? Entonces, también dependiendo de la cantidad de recursos que tenemos en nuestra máquina, la importación puede tomar, aquí como tiene 32 GB de RAM, pero la máquina lo hace un poco más rápido, pero ahí toma más tiempo. Entonces lo que estamos haciendo es levantando nuestra máquina virtual. ¿Cuántas veces tenemos que hacer esto? Solo una vez, solo la primera vez. Ya después que nosotros tenemos la máquina levantada, ya nos va a aparecer ahí en la lista. ¿Ya? No es que cada vez que vamos a trabajar vamos a tener que levantar, no. Solo la primera vez. La primera vez levantamos la máquina virtual y ya nos va a aparecer en la lista de máquinas. Ahí está. ¿Sí? Entonces, ya tenemos nuestra máquina virtual agregada a nuestro Oracle Virtual Machine. Y acá vamos a ver algunas cositas que tenemos que configurar para poder trabajar de la mejor manera, ¿ya? Eh, por ejemplo, si nosotros queremos ver la configuración
nuestra máquina, acá la vamos a poder ver, ¿no? Acá en el menú marcamos nuestra máquina virtual, aunque esté apagada, y podemos ver el tema de configuración. ¿Qué podemos trabajar en el tema de configuración? Lo que le decía, ¿no? Podemos aumentar el tema de la memoria, por ejemplo, acá le han asignado 3 GB de RAM, ¿no? Si nosotros vemos que está un poco lenta, le podemos aumentar porque tenemos, miren, hasta 16 gigas en esta máquina, ¿ya? También el procesador, en este caso me ha asignado un CPU, pero yo le puedo aumentar también dependiendo de la capacidad que tengo. Acá tengo 24, entonces le puedo aumentar ahí, pero vamos a dejarlo ahí. Y también la aceleración, ¿ya? Otro tema importante es las carpetas compartidas, ¿ya? ¿Qué son las carpetas compartidas? Como nuestra máquina virtual, ¿sí? Vamos a ver acá y lo vamos a trabajar bastante porque es la forma como nosotros vamos a hacer las evaluaciones también en clase y cómo vamos a jalar. Tenemos nuestra máquina principal, que es, ¿no? Esta es nuestra máquina principal, nuestra PC, ¿no? El laboratorio, en el PC. Y acá tenemos nuestra máquina virtual, ¿ya? Va a haber algunas situaciones en las cuales nosotros tenemos archivos aquí, ¿no? Tenemos archivos. Y estos archivos necesitamos llevarlos aquí, a nuestra máquina virtual. O también tenemos archivos acá y queremos llevarlos a nuestra máquina virtual. O sea, a simple vista, estas máquinas o no comparten información, cada una es independiente. Entonces, el Oracle VirtualBox nos permite crear carpetas compartidas, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que yo puedo crear una carpeta aquí, una carpeta llamada gerenciamiento de datos 2, ¿sí? Y esta carpeta la comparto para que esta máquina virtual pueda verla, ¿ya? Como una unidad más. O sea, si acá tiene, por ejemplo, el C, el D, esta carpeta compartida aparecería como un I. O Z, generalmente le pone Z, como una unidad más, ¿ya? Entonces, ¿qué nos va a permitir en esta máquina compartida? Que yo pueda colocar estos archivos aquí y ya los pueda ver acá. Y si yo tengo archivos de acá, los coloco en esta carpeta y ya los voy a poder ver aquí, ¿sí? Por ejemplo, ¿en qué caso? Cuando nosotros vamos a ver las siguientes prácticas calificadas que vamos a ver en el salón, ustedes van a generar sus archivos de trabajo, ¿no? Entonces, sus archivos, cuando me lo van a enviar al Canvas, lo pueden enviar desde acá mismo o si quieren de la misma PC, entonces la pueden descargar y pasar, ¿sí? Entonces, para eso sirven las carpetas compartidas, porque es importante crearlas, ¿ya? Y la vamos a crear ahora. Entonces, vamos a ir acá, carpetas compartidas, vamos a darle aquí en el signo más, ¿ya? Y nos pide la ruta de la carpeta, ¿dónde la vamos a tener? Entonces, aquí le vamos a dar seleccionar y lo que me está pidiendo es dar en el disco D de nuestra máquina física, se puede decir, vamos a crear un directorio que le vamos a poner el nombre de GD2, ¿ya? Gerenciamiento de datos 2. ¿Ya? Y vamos a apuntar a ese nuevo directorio que estamos creando, ¿ya? Y le vamos a decir seleccionar carpeta. Y en este caso te da dos opciones aquí, miren. Te da la opción de poder, que sea solo lectura y automontar. No le vamos a dar la opción de solo lectura porque también vamos a escribir ahí, ¿ya? Pero sí vamos a marcar la opción de automontar. ¿Qué significa el automontar? Que cada vez que nosotros levantemos nuestra máquina virtual, va a aparecer. Entonces ya no tenemos que hacer la configuración de la carpeta compartida. Ya va a aparecer siempre, ¿ya? Por eso es importante marcar esta opción del automontar. Entonces marcamos el automontar, solo el automontar, y le damos a aceptar, ¿ya? Entonces ya con esto nuestra máquina virtual va a tener la carpeta compartida con mi máquina física, se puede decir, ¿ya? ¿Qué otra cosa más podemos hacer aquí? Generalmente, cuando comenzamos nosotros a trabajar con, con nuestras máquinas virtuales, ¿no? Para poder tener un punto de restauración, ¿no? Es como el Windows, que hay veces que cuando se malogra ustedes pueden retornar hasta un punto
restaurar la máquina hasta un punto antes de instalar un sistema, ¿no? Igual acá también nosotros podemos clonar esta máquina virtual. ¿Para qué la clonamos? Para poder tener una copia de esta máquina virtual y poder recuperarla en caso de alguna caída, ¿ya? Entonces, para eso utilizamos el tema de la clonación. O lo otro también que tenemos es que podemos sacarle un snapshot, ¿sí? ¿Qué significa eso? Es como una foto de la máquina virtual, ¿no? Por ejemplo, antes que yo comience a trabajar, le saco una foto, ¿no? Le pongo el nombre, ¿no? Pongo aquí la versión del día 28 de agosto y ya la tengo ahí, ¿sí? Es una versión de mi máquina virtual que yo puedo recuperar hasta esta fecha, ¿ya? Eso lo podemos hacer. Igual podemos eliminar nuestras snapshots y seguir trabajando, ¿ya? ¿Qué más? Una vez que ya hemos hecho estas configuraciones, ya podemos iniciar nuestra máquina virtual. ¿Cómo la iniciamos? De dos maneras. La podemos dar clic derecho, perdón, acá, doble clic para poder iniciar nuestra máquina virtual, ¿ya? Sí, va a levantar nuestra máquina virtual. Bien. Bien, entonces aquí ya nos aparece ya la máquina virtual levantada y para poder ingresar a nuestra máquina virtual nos vamos aquí, entrada, teclado y le damos aquí insertar control alt del, ¿ya? Porque si no, no nos va a responder. Entonces le damos control alt del y acá nos va a pedir nuestra clave de administrador. Y acá vamos a ponerlo, ¿ya? Esta es la clave del administrador de nuestra máquina virtual. Y no lo vamos a cambiar durante el ciclo. O sea, anótenlo ahí para poder tenerlo, ¿ya? Es paso. P mayúscula arroba doble S W 0 RD. Paso. ¿Ya? Igual está en el correo que les envié, ¿ya? Y ahí está. Ahí hemos entrado a nuestra máquina virtual, ¿ya? Ya estamos dentro de nuestra máquina virtual y vamos a explorar rápidamente lo que tenemos instalado, ¿sí? ¿Todos estamos ahí? ¿Sí? Perfecto. Entonces, miren, no tengo nada instalado, todavía no tengo nada de Oracle con nada instalado. Entonces, pero lo que quiero que vean es esto. ¿Se acuerdan que creamos nuestra carpeta virtual compartida? Aquí ya nos está apareciendo, ¿sí? Como ya hemos dado a automontar, cada vez que nosotros vamos a iniciar nuestra máquina, como les decía, por defecto lo ponen siempre en Z, ¿ya? Z y apunta a esta carpeta virtual. Entonces, vamos a probar cómo funciona esto. Miren, aquí no hay nada. Yo voy a crear un archivo, por ejemplo, un archivo de texto normal. Listo, le vamos a poner hoy, de nombre hoy. Miren, ya está en esta carpeta y yo me voy ahora a mi máquina física, entro a ese directorio y ya está, miren. ¿Sí? Entonces, acá me va a permitir a mí mandar información, por ejemplo, este de acá, lo voy a copiar aquí. ¿Sí? Y ahora me voy a mi máquina virtual y yo ya debería ver el archivo, ¿no? Ahí está. ¿Sí? Entonces, de ambas maneras. Puedo ir de un lado a otro y de otro. ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Dónde te quedaste? Ya, mira, acá. ¿Ya te aparece esta unidad? ¿Sí? Sí. Ya, acá créate un archivo. Cualquier archivo, créate. Un archivo de texto. ¿Ya? Luego que lo crees, te vas a la máquina física, al explorador de Windows de la máquina física y ya debes ver los archivos aquí también, ¿no? Tanto de ida como de vuelta, ¿sí? Eso es importante porque cuando nosotros comencemos a hacer
la semana yo voy a generar un spool, ¿ya? El archivo spool que yo voy a generar va a contener todos los comandos que yo voy a ir trabajando en clase y eso lo voy a compartir a ustedes. ¿Ya? Igual, cuando hagamos las prácticas, ustedes van a generar un archivo spool. Y este archivo spool tiene que estar grabado en esta unidad para que después desde la máquina física lo puedan subir al campo. Y por eso es importante el tema de esta máquina directorio compartido. ¿Viste bien? Ahí dale autómata. Que está corriendo todavía la máquina. Tienen que terminar que levantes. Que ya les daba levantar. Entonces, que termine. Pero miren, todo pagar la bolsa de trabajo, digo, la bolsa de viaje, ahorita se los 5. Sí, pero no la hago hacer eso. Creo que casi le he terminado 4 veces esta semana. Sí, yo digo, joder, contigo no me creo que sí. Eso por una cámara, pero puede ser y esa no sé, hay un problema con la variedad. Sí, lo acabo de crear. Para tu usuario, claro, no funciona. O sea, no han parado porque tienen que revisar. De ahí hago el paso a paso. Sí. No, para seguridad necesita ya especialización. Seguridad, o sea, si la tiene es muy barato. Es nada más. Alguien que no maneja. Pero ya. Entonces, aquí está nuestra máquina virtual y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Yo le voy a pedir a la señorita que nos copie los instaladores aquí en el disco D del Oracle. No lo ha hecho. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente, miren. Y esto también ustedes lo van a tener que hacer. En el mismo D
Acá están los instaladores de Oracle, ¿ya? Esto lo vamos a copiar a nuestra carpeta compartida, ¿ya? Aquí. En el D de su máquina física debe haber un archivo, este de aquí, ¿sí? Y lo que vamos a hacer es, vamos a descomprimirlo, ¿ya? Eso es archivo, por ejemplo. Esos son los instaladores de Oracle, Nice. por eso que pesa tanto. ¿Cuánto pesa, Prox? Mira, pesa 3 gigas. 3 gigas. No es tanto, bro. Los videojuegos cuestan, mira, 10 gigas. Ya, no es nada. No es nada, dice. Sí, no es nada en comparación. Ya. Mientras va descomprimiendo, vamos a ir viendo las guías, ¿ya? Para poder ver esto. Ya con lo que respecta a la instancia, ya no hay más. Estos son comandos que tenemos que practicar ya con la máquina instalada. Entonces vamos a ir con la guía, ¿ya? Vamos a ver cada una de las guías. Ya, la primera guía, lo que nos va a ayudar a nosotros es a poder instalar el Oracle VirtualBox en nuestra máquina. Ya, en la máquina de los laboratorios ya nosotros lo teníamos instalado. No hemos tenido que bajar ni instalar. Ya la señorita del laboratorio se encargó de instalarlo y dejarlo configurado el VirtualBox. Pero si ustedes están, en este caso, trabajando, acá vamos a tener que crear esto, ¿no? Entonces, bajan el VirtualBox y lo instalan paso a paso, ¿sí? Acá está. Paso a paso le va a pedir comenzar a instalar, ¿ya? Es fácil. Luego que ya esté instalado el VirtualBox y hemos ingresado a nuestra máquina virtual, acá viene ya lo que nosotros vamos a hacer a continuación, que es la instalación de nuestra base de datos utilizando los instaladores de Oracle, ¿ya? Entonces, nosotros lo que hemos hecho ahorita es, hemos ubicado este archivo limpiado con este nombre, ¿no es cierto? Lo hemos copiado en el D de nuestra máquina y lo que nos pide es que nosotros creemos esta carpeta en el disco C. Pero en el disco C, ¿de dónde? De nuestra máquina virtual, ¿ya? Entonces, en el C de nuestra máquina virtual tenemos que crear esta carpeta, ¿ya? Ojo, no tiene que tener ningún espacio en blanco en todo este nombre. Hay veces que le dejan acá Oracle espacio 19, no. Si le creamos el espacio ahí, va a tener problemas al momento de crear. Entonces, lo que vamos a hacer es eso. Vamos a crear esta carpeta en nuestra máquina virtual, en el C de nuestra máquina virtual, ¿ya? Entonces, me voy al C de nuestra máquina virtual y voy a crear esa carpeta que nos está pidiendo. ¿Cómo se llama? Se llama CAPP Oracle 19.3. Entonces, acá voy a crear app y dentro de app voy a crear mi carpeta Oracle 19.3. ¿Sí? Sin espacios, ¿ah? ¿Sí? Sin espacios. Entonces aquí tenemos esa ruta, ¿no? C app Oracle 19.3. Así como nos está dando la guía. ¿Ya? C app Oracle 19.3. Ah, y en esa carpeta es donde teníamos que extraer los archivos de instalación. ¿Ya terminó de descargar todo? ¿Tan rápido? Ya, entonces todos estos archivos han debido estar acá. Vamos a pasarlos a esta ruta. No parece. Vale. Pero En nuestra máquina virtual, acá, ya descomprimió todo. Entonces hay que llevar todos estos archivos, menos el instalador. Todo copienlo, por favor. Vamos a hacerle un control X y lo vamos a copiar acá, dentro de esta carpeta. ¿Ya? Todos los archivos. Ya, mientras va copiando, que en realidad lo hubiera descargado ahí, ¿no? Una vez que
Ya tenemos los archivos en esa carpeta. Lo que vamos a hacer es darle doble clic a Setup, ¿ya? Entonces vamos a esperar que termine de copiar toda la información ahí. Setup. Y acá lo vamos a ejecutar como administradores, ¿ya? Aunque estamos como administradores, pero igual de todas maneras nos aseguramos, ¿sí? Vamos a esperar que termine de copiar. Es igual. Y de ahí vamos a ir paso a paso instalando nuestro motor de base de datos, ¿ya? Le vamos a dar clic en Setup, una vez que termine de copiar, vamos a decirle que vamos a, en esta primera guía lo que vamos a hacer es solamente instalar todo lo que es correspondiente al software que vamos a necesitar para nuestra base de datos, ¿ya? Vamos a marcar esta segunda opción, vamos a darle siguiente, luego nos dice que creamos una base de datos con instancia única, ¿ya? Le damos la versión Enterprise. En realidad no hay ninguna diferencia, lo único que tienen algunos comandos importantes ahí, pero para lo que vamos a ver en clases. Usar una cuenta incorporada en Windows, y ahí nos va a pedir la ruta donde lo va a instalar, y va a comenzar a realizar la instalación, ¿ya? Y ese es todo lo correspondiente a nuestra primera guía. O sea, la primera guía lo que nos va a ayudar a nosotros es a poder instalar, más que la base de datos, es el motor solamente, ¿ya? Vamos a ver si ya terminó acá. Está copiando. Profesor, una consulta. Sí, ¿Existe la posibilidad de que no se puede grabar, no? estoy grabándola en Zoom. ¿Ah, sí? Sí, Qué excelente. la estoy grabando. Acá la estoy grabando. Sí. Y la estoy grabando para que ustedes la tengan ahí. Sí. Esto es súper ¿Ya? conveniente. Mientras va copiando, voy a aprovechar aquí para tomar la lista, ¿ya? A ver, vamos a ver. Bien, chicos, a ver, vamos a ver. Ya, a ver. Atención ahí. Gabriel Andía, Steve Serna, Renato Chaparro, Luis Dávila, Kevin Durán, right? Alondra González, Simón Hart, está, Giancarlo Huiza, Ashley Kuniyoshi, María Lizárraga, Giorgio Loli, Heidi Mato, Ryan Medina, Angeli Morales, Paola Reyes, Matías Rivera, Paola Ruiz, Diego Silva, Luis Lístena, Carlos Torres, Santiago Valdivia, Diego Vázquez, Fabricio Vega, Alexis Villegas, Alexis, ¿no? Y Mauricio Vizcardo. ¿Mauricio?
A ver, chicos, a ver, un tema adicional. Miren, justo su compañero me pregunta si estoy grabando las sesiones. Sí, que he creado las clases de Zoom para todo el ciclo, ¿ya? Entonces lo que vamos a hacer es, tiene que venir igual presencial, pero si por alguna razón no pudieran venir por algún motivo, las clases van a quedar grabadas, ¿ya? Para que ustedes puedan después revisarlas, ¿ya? Pero eso no quiere decir que va a ser virtual, ¿no? Más bien yo, perdón, estaba en el trabajo. No, no te preocupes, está bien. Igual quedan grabadas ahí para que ustedes las puedan revisar. La idea es poder terminar, a ver, hoy día el primer y segundo laboratorio. Vamos a ver qué avanza. O sea, lo más pesado es esto, ¿no? Instalar el Oracle VirtualBox y poder copiar los instaladores en la ruta que nos dice, ¿no? Lo que hubiéramos hecho en vez de hacer esto era crear la carpeta y descomprimir esa misma carpeta en vez de copiarlo. Ya lo hice así. Entonces, eso es lo que vamos a trabajar. Una vez que vamos a descomprimir, vamos a ejecutar la guía número 1 de... Entonces, la guía número 1 nos ayuda a instalar el software y ven, vamos aquí. La guía número 2 ya nos va a ayudar a nosotros a configurar la instancia de nuestra base de datos, ¿sí? Una vez que ya tenemos el Oracle instalado, vamos a comenzar a crear nuestra instancia con nuestros usuarios, vamos a poner el password de los usuarios de nuestra base de datos y vamos a crear nuestra PDB, ¿sí? Vamos a configurar la conexión y todo eso. La tercera guía, lo que nos ayuda principalmente es a la creación de nuestros PDBs, ¿ya? Lo que hacemos en la segunda es crear la CDB, la gran CDB, y en esta guía ya creamos una PDB Lima con la que vamos a trabajar durante todo el curso, ¿sí? Son ya guías un poco más, mucho más rápidas de ejecutar, ¿sí? Ahorita vamos a ver la guía 1, que es la instalación de Oracle. Vamos a ver si ya terminamos de copiar. Estoy ya terminando. Entonces, de eso se trata las 3 guías, de que ustedes puedan tener configuradas. Yo en el correo que les envié, había una capa intestinal que era una máquina virtual adicional. Esa máquina virtual adicional que les he mandado ya tiene ejecutadas las 3 guías, ¿ya? O sea, ya tiene la creación del motor, la base de datos y la PDB. Ya tiene todo listo ya para poder trabajar. Y esa máquina virtual es la que vamos a usar para los laboratorios, para los ejercicios que vamos a ver de la semana que viene. ¿Ya? Es importante también que ustedes la tengan, como le digo, si los que trabajan en sus máquinas personales la tengan ya descargada, y las personas que vamos a trabajar en el laboratorio, sí es importante que sigamos cada una de las guías, porque si no, al momento que vamos a llegar al examen, no lo van a tener instalado. ¿Ya? Eso es importante. Igual, yo les había dicho que para los exámenes, para las prácticas, los que tengan máquinas personales pueden darle su máquina personal y los que no pueden darle una máquina laboral. No hay restricción ahí con respecto. Ya va a terminar. Para los que llegaron tarde, chicos, justo les explicaba a los que estuvieron más temprano el tema de la recuperación, ¿no? Hablé con el área académica y me comentó que para los feriados no hay recuperación, ¿ya? Entonces, no vamos a recuperar como habíamos planificado el día viernes, sino lo que vamos a hacer es, durante las demás sesiones de clase, vamos a ir poniéndonos al día en lo que nos va faltando, ¿ya? Ya, entonces, miren, ya terminó de copiar. Yo ya tengo en el C, en el app, Oracle 19.3, todos los instaladores copiados, ¿ya? Ahí debería estar copiado. Y lo que voy a hacer es darle clic derecho y decirle que vamos a ejecutar el setup como administrador.
¿Ya? Ahora, en ciclos pasados, ¿qué sucedía? Me decían, profesor, le doy clic derecho y no inicia. No iniciaba, ¿por qué? Porque no habían escrito correctamente el nombre de esta carpeta. Le habían puesto un espacio en blanco. Entonces, si tiene algún espacio en blanco, así ustedes le den ejecutar como administrador, nunca les va a levantar esto. Tiene que estar completamente como se pide escribirlo, ¿no? Sin espacios en blanco, etc. ¿Ya? Entonces ahí está levantando la interfase de instalación de nuestra base de datos de Oracle. ¿Cómo estamos ahí? Ya les levantó la pantalla. Aún sí, no, ya lo que a mí. No, no me gusta. Ah, tienes que crear. No, pero es máquina virtual. Máquina virtual ahí. Sí, va a ser con plantilla, más. Claro, te dan invitación. ¿Quieres poder hacer con nosotros? No, sería mi hermana, pero mi hermana. Eso Ah, sí, pero ese era el ella se la tecnología de las necesidades que se proponen para las claro, una de ellas, o sea, de las posibilidades elegí la porque elegí con Villanueva, pero como eso me llamó, pero solo igual yo y Villanueva creo que hay un poco de presión con el detalles, que también es correcto, entonces iba a pasar sobrado con Villanueva. Pero no, sí, o sea, pusieron ahí todavía se desapareció. No, el tema del R4, bueno, se intentaron decir partir. Una vez lo aplicarían a la mitad de la bueno, que tiene razón. Que no podía dejar a Villanueva solo. Y ahora
Y ahora estoy como porque lo voy a llevar con él y como ya está pero pues te digo que hablamos por los servicios pero eso me pasa pero ahorita la chica madre, sí, me ha hecho renegar. No, no, ya llevamos mate Ya, miren, ahí ya me apareció la primera pantalla. La primera pantalla para poder crear la base de datos, darle nombre de y ahora ya le vamos a dar en el punto número 2, ya, configurar solo software. Ya vamos a marcar esto. Aquí, solo software y le vamos a dar siguiente. Luego nos dice cómo vamos a crear nuestra base de datos. En este caso vamos a crear con una sola instancia. ¿Ya? Vamos a darle siguiente. ¿Y qué versión? Hemos visto que vamos a hacer la versión Enterprise Edition. ¿Ya? Vamos a darle siguiente. Y el tipo de cuenta que vamos a utilizar, acá le vamos a poner que va a ser la cuenta incorporada de Windows. ¿Ya? Nos va a pedir un mensaje de confirmación y le vamos a decir que sí. Y acá nos va a decir la ruta donde lo va a instalar. Está bien, esa misma ruta es la que está. Y va a comenzar a instalar. ¿Ya? Si sale ese mensaje que pasó algo mal. Que no copió todo. Control de todo. Ya, ¿por qué no? Alicia.
También. ¿Me puedes explicar esto con las La verdad mayor. ¿Qué cosa? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Ahí te equivocas. ¿Cuántos años tienes? Ya, mira, yo dije que tenía no me importa. A los 27 y 29. Yo quiero trabajar. Pero recién a los 20 yo me pero por eso vamos a chistes, eso no no la tuya. Tú también. O sea, pero tú estás tan temprano, porque todo lo ven. Yo soy una cosa de ya, pues, está de ahí. No somos necesarios, de hecho, no necesitaremos. De hecho, Carlos, no puedo conseguir. No puedo conseguir. ¿Sabes cuál es el problema con esa solución? Yo me sugería si es un negocio que no se sangre de otra cosa. Porque no es sustentable. Porque realmente es sustentable. Ya. Entonces ahí ya me salen los datos de la instalación, dónde lo voy a instalar, dónde están los archivos, todo, y lo único que le doy es, en este caso, confirmo y le doy instalar, ¿ya? Y va a comenzar a realizar la instalación. Entonces, si yo veo la guía, ya pasé este punto, ya le instalé como instancia única, le puse Enterprise Edition, instalé con la cuenta incorporada de Windows, la ruta, me salió esta pantalla de confirmación y está haciendo este último punto. Y con eso habríamos terminado la guía 1. ¿Ya? Vamos a ver que avance ahí para poder terminar nuestra guía. Solo para instalar. Otra vez, solo para instalar. Pero ahora tomando. ¿Cómo está?
Pero el problema es que usualmente de alguna manera. Es más, no puedo ver con su sonido y eres no, porque al principio se trata de eso. No sé si todo lo que vi en la vida es correcto. No hay receta. No me acuerdo que nada significa lo que puedes corregir. Porque el sonido está complicado. Pero sonido que pero ya ella como que se me toma y eso me dijo yo no sé a mí, yo tengo de gusto de eso. Y no, quiero ver que, por ejemplo, una cosa es tener porque es un poco y otra cosa es estar y yo sé que es y todo porque no está que eso y mi cosa no pasa nada porque en serio sí es creo que cada que se superas no sé cuando se desaparece ya voy a no la única vez que hacía es más y yo ¿quién es médico? ¿Por qué no lo merecería? Yo no le digo a pregunto X, ¿no? Y no, se levantó y ya está bien, porque me llevó a mí también el tema de que ya un mes se cumplió el mío. Me dijo nada más y de nada empezó a usar y sí, es un tema de confianza, ¿no? Pero a mí me gusta eso porque siento que puedo ser sí, hay problemas que no todo el mundo trabaja. Hoy en día no sé por qué que en tu vida estás haciendo incluyendo la persona con la que estás sola, porque también se piensa que aparte uno se desde años porque te das cuenta que de alguna manera que engancha ahora mismo cuando ya toca las cosas probable porque obviamente ya esa y no va a ser culpa de nadie. O sea, acá hay cosas que no son por eso quiero sí, lo que pasa es que uno, claro, uno presenciaba el patrón de pantalla,
O uno se vuelve o sea, trabaja acá en las contabilidad es como que no, administración es la administración. Es para declarar todo lo que mueve el banco es para declarar todo eso. Hacer cuentas, ver qué parte se puede deducir para que no es todo contra la lógica. ¿Cómo van? ¿Qué más de técnica? Por ejemplo, básicamente lo que están buscando son específicos por el tema de la empresa una boleta de banco y como sí, pero o sea, si vas a hacer eso, seguramente que no te pasa nada. Pero hay formas de diferenciar primero cómo funciona. Eso es más. ¿Cómo se siente? Pero de cuánto suele cargar. No hay entonces, ¿qué haces? Me parece que lo voy a tener que hacer. Ya, pero el base. Usted vive bien. Ya chicos, a ver, escúchenme. Bueno, en mi caso ya terminó de instalar la guía 1, ¿ya? Traten de, hay algunos chicos que ya han avanzado con la guía 2. Traten de terminar la guía 1 en sus máquinas personales, la guía 2 y la guía 3, ¿ya? De verdad que es bien simple, lo único que tiene que seguir los pasos nada más, ¿no? Crear las carpetas, copiar los instaladores y seguir las pantallas, ¿ya? Igual la idea es que para la próxima semana, el próximo jueves, ya tengamos todas las guías instaladas y comenzamos a practicar los temas de configuración de las PDB y todo eso.
¿ya? Ya entrar al entorno de trabajo que es el SQL Cloud y ya comenzar a crear objetos también de base de datos, ¿ya? Entonces ahí nos quedamos, chicos, cuídense y no se olviden de hacer el caso, ¿ya? El caso de todas maneras para poder subir. Sí. El caso es Es otra consulta, ese caso cuenta como tarea. Claro, es una evaluación, sí, es una evaluación. ¿qué pasó? Debo loguearme con las cuentas de Siri. Sí, mejor es lo que hay con respecto del sí, sí. Porque Cuenta el sí. debería estar como usuarios. Todo. Sí, sí. Hay algo que no la haces. No, eso sí, claro, tiene que ir a un nivel.